Earl Nelson. El gorila asesino. La historia del primer asesino en serie de América. Prólogo. El terror de los años 20, en una época de jazz, prohibición y la expansión de las grandes ciudades. Una sombra oscura recorría América. En los años 20, cuando el mundo aún no conocía el término asesino en serie, un hombre se convirtió en el primer depredador nómada de Estados Unidos y Canadá. Su nombre era Earl Leonard Nelson, pero los periódicos lo apodaron el gorila asesino por su fuerza inhumana. Su manera brutal de atacar y su aterradora mirada. Mató a más de 22 mujeres en un periodo de 2 años, dejando un rastro de cadáveres desde California hasta Nueva York. Esta es la historia de uno de los criminales más escalofriantes de la historia. Capítulo 1. Infancia en la oscuridad. Earl Leonard Nelson nació el 12 de mayo de 1897 en San Francisco, California. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Sus padres murieron de sífilis cuando era un niño, dejándolo huérfano y a cargo de su abuela materna, una mujer estrictamente religiosa que inculcó en él un fanatismo por la Biblia y el castigo divino. Desde pequeño, Earl mostró signos de perturbación. No socializaba con otros niños y pasaba horas leyendo pasajes oscuros de la Biblia. A los 7 años, sufrió un grave accidente al ser atropellado por un tranvía. Estuvo en coma durante una semana y, cuando despertó, su comportamiento se volvió aún más errático. Tenía episodios de agresividad extrema, hablaba solo y decía que veía visiones de Dios y demonios. Capítulo 2. Primeros signos de monstruo. Desde la adolescencia, Earl comenzó a mostrar una obsesión enfermiza con las mujeres. Se colaba en casas ajenas, robaba ropa interior y se escondía en los armarios para observar a las jóvenes. Fue arrestado varias veces por merodear en casas de desconocidos, pero siempre lo dejaban en libertad. La policía no sabía que estaba incubando un asesino. A los 18 años, Earl fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Napa, después de ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Pasó varios años en la institución, donde desarrolló aún más su obsesión por el cuerpo femenino y la idea de dominar a las mujeres. Escapó del hospital varias veces, pero siempre lo atrapaban. Sin embargo, en 1921, logró escapar definitivamente y desapareció sin dejar rastro. Capítulo 3. La primera víctima. En 1926, Earl comenzó su ola de asesinatos. Su primera víctima fue Clara Newman, una mujer de 60 años que rentaba habitaciones en San Francisco. Nelson se hizo pasar por un posible inquilino, ganándose su confianza. Cuando estuvo a solas con ella, la atacó brutalmente, estrangulándola con sus manos hasta matarla. Luego escondió su cuerpo debajo de una cama y huyó con sus pertenencias. Este sería su modus operandi durante los siguientes 2 años. Se presentaba como un hombre educado, cortés y religioso, buscando alquilar una habitación. Cuando sus víctimas estaban solas, las golpeaba, las violaba y las estrangulaba con una fuerza descomunal. Su característica era que siempre dejaba los cuerpos debajo de las camas o en armarios, como si tratara de ocultar su crimen, pero sin esfuerzo real por encubrirlo. Capítulo 4. El asesino nómada Nelson no se quedó en un solo lugar. Después de cada asesinato, se mudaba de ciudad, viajando en trenes de carga y eludiendo a la policía. A lo largo de 1926 y 1927, asesinó a mujeres en California, Oregón, Washington, Idaho, Montana, Minnesota, Michigan y Nueva York. En total, se le atribuyen más de 22 víctimas, aunque se sospecha que pudo haber matado a más. Su patrón era siempre el mismo. Identificaba a una mujer mayor que alquilaba habitaciones. Se presentaba como un hombre religioso y respetuoso. Ganaba su confianza con su educación y comportamiento tranquilo. Atacaba cuando la mujer estaba sola. Las estrangulaba con sus manos o con un objeto cercano. Escondía el cuerpo debajo de la cama o en armarios.
Huía en trenes hacia otra ciudad. La policía de distintos estados estaba desconcertada. Los asesinatos eran brutales, pero no había testigos ni una pista clara sobre quién los cometía. En esa época, no existía una red de comunicación nacional entre departamentos de policía, por lo que nadie conectó los crímenes hasta que ya era demasiado tarde. Capítulo 5. La caza del gorila asesino, la brutalidad de los asesinatos y el patrón repetitivo hicieron que los periódicos lo apodaran el gorila asesino, por la fuerza con la que estrangulaba a sus víctimas y su apariencia física, fornido, de frente amplia y con un andar encorvado. Sin embargo, su ola de terror comenzó a desmoronarse en junio de 1927, cuando una testigo lo vio salir de la casa de una de sus víctimas en Winnipeg, Canadá. La policía finalmente logró establecer una conexión entre los asesinatos y lanzó una cacería a nivel nacional. El 16 de junio de 1927. Fue arrestado en un hotel de Winnipeg. Cuando lo capturaron, luchó como un animal salvaje, tratando de morder y arañar a los policías, pero ya no tenía escapatoria. Capítulo 6. Juicio y ejecución. Nelson fue extraditado a California y juzgado en noviembre de 1927. A pesar de su defensa basada en locura, el jurado no tuvo dudas. Era un asesino despiadado. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en la horca el 13 de enero de 1928 en la prisión estatal de San Quintín. Antes de morir, no mostró remordimiento. Sus últimas palabras fueron: "Solo Dios me entiende". Epílogo. El primer asesino en serie de América, Earl Nelson, es considerado el primer asesino en serie de Estados Unidos, antes de que el término siquiera existiera. Su caso cambió la manera en que la policía investigaba homicidios y dejó una huella imborrable en la historia criminal. Su historia sigue siendo una de las más aterradoras del siglo XX, un recordatorio de que, incluso en épocas más inocentes, el mal acechaba en las sombras.